Bienvenidos a la enseñanza de la semana. Tradicionalmente nosotros le llamamos parashá, una palabra hebrea que lo que significa es porción. Claro está, nadie puede estudiar la Biblia de cantazo. Hay que cogerlo poco a poco. Hay personas que comienzan desde los salmos, otras personas que comienzan desde los evangelios. Nosotros en Catedral de la Fe hemos adaptado la forma tradicional de estudiar y de predicar, estudiar y enseñar las escrituras. Es un sistema que se desarrolló 300 años antes de Cristo y que nuestro Señor y los apóstoles lo usaron tanto para estudiar en el discipulado entre ellos, como para predicar a las multitudes. Se llama la ley y los profetas. También se le dice las parashá, una palabra hebrea, significa porciones, las porciones. Así que lo que hacen es que cogen los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, este rollo, son los 5 libros de la Biblia, ¿ok? Y entonces lo dividen por secciones. O en hebreo, Bereshit. Son los primeros 6 capítulos más o menos. Luego en ese sexto capítulo aparece la historia de el diluvio, Noé. Así que le ponen el título a esa porción, Noé. Y así sucesivamente todos los 5 libros de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Junto con esos 5 libros de la Biblia, se lee sistemáticamente cada porción, cada semana, se divide entre todo el año. Se le hace una conexión de lecturas adjuntas de otras partes de la Biblia, de los salmos, de los profetas y demás, y se le conecta también otra parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Así que es como si fuera un sistema de leer la Biblia un año de 3 conexiones temáticas y todas coinciden en los mandamientos, las narrativas que encontramos en el Antiguo Testamento y complementan toda una base de enseñanza que se refleja en el Nuevo Testamento, algo sumamente interesante. Y eso es lo que nosotros llamamos la parashá. Bueno, la parashá o porción de esta se llama, tiene un nombre hebreo, todas tienen un nombre hebreo, Kitizá. Kitizá lo que significa es cuando levantes la cabeza. Sin embargo, es una palabra hebrea que encontramos cuando abrimos las escrituras en Éxodo capítulo 30, donde comienza esta porción, Kitizá. Éxodo capítulo 30, verso 11, y se extiende hasta Éxodo capítulo 34, verso 35. Y comienza con un mandamiento, una orden que Dios le da a Moisés de hacer un censo. Ahora, en el antiguo Medio Oriente, los censos eran administrativos y tenían propósitos civiles y militares. Y en esta enseñanza vamos a entrar un poco profundo en todo lo que tiene que ver con el censo y algunas cositas interesantes que quiero compartir con ustedes, que si usted lo estudia solo y solamente está leyendo la Biblia solo y dice, ok, Dios le está diciendo a Moisés que haga un censo, o sea, qué cosa espiritual encuentro aquí, cómo eso me ayuda a mí en mi crecimiento espiritual. Estos videos nos ayudan a nosotros porque invierto tiempo aprendiendo el trasfondo cultural, el trasfondo histórico, estudiando en el lenguaje original. Y estoy literalmente en este proceso de descubrir y como si estuviera con una pala metiéndome dentro de la escritura, porque hay tesoros en la escritura. En esta Biblia hay tesoros que nos sirven para nosotros hoy. Mire, hermano, la gente dice, la Biblia es un libro más, escrito por hombres. Desde hace muchos años yo escucho esto. Y hace muchos años me dediqué a estudiar el mundo de la redacción de las escrituras en un marco secular. Y
rodeado de tantas opiniones, de gente que dicen que la Biblia es un invento, que la Biblia, eso lo escribió hombre. Cuando la gente dice que eso lo escribió hombre, lo que quieren decir es, mira, el papel aguanta todo lo que le escribe. Israel escribió lo que le dio la gana para promover su Dios. Y créeme que esto es una opinión que hay en muchos sectores del mundo académico. ¿Ok? Sin embargo, este libro de la Biblia, especialmente en los primeros 5 libros, que se le llama el Pentateuco, la Torá, cuya autoría tradicionalmente se le adjudica a Moisés, es impresionante por varias razones. Número 1, la Biblia se escribió a través de las manos de 40 autores diferentes. Ahora, ponte a pensar, si tú estás casado, estás casada, dime si tú y tu esposa, tú y tu esposo, si se disponen a escribir una novela, escribir una historia, en cuántas partes ustedes van a coincidir o cuán diferentes, van a traer sus perspectivas, van a plasmar su forma de ver la vida. Es decidiendo dónde vamos a comer, a veces no coincidimos. 40 autores, hermano, en un transcurso de 1500 años, 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. En 3 continentes, Asia, África y Europa. Y aún así, hermano, la Biblia desde el comienzo hasta el final mantiene un solo hilo narrativo. La creación, la caída del hombre, la restauración del hombre y la restauración del reino de Dios, que es otra forma de decir regresando al principio. Así que ponte a pensar, hermano, esto no es casualidad. Y estos autores, diferentes trasfondos. Por ejemplo, Moisés se le conoce como líder, pero también como legislador. Josué fue un general militar, sucesor de Moisés. El profeta, Samuel. David, rey y músico. Salomón, rey y sabio. De que metió las patas, pues claro, es un ejemplo clásico de que gente llamada por Dios son frágiles y son seres humanos. ¿Ok? Isaías, que fue un profeta de la corte real. Daniel fue un funcionario del imperio. Esdras era un escriba y sacerdote. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo era recaudador de impuestos. Hay que orar por él. Pedro era pescador. Pablo era de los primeros rabinos fariseos. Y Juan, que era un pescador, un apóstol. Hermano, cuando vemos todos los sitios donde se escribió la Biblia, como te dije, desde Egipto, el monte Sinaí, Israel, específicamente Jerusalén, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, isla de Pasmo. Y con todo eso, hermano, en todo este transcurso de 1500 años, vemos que este libro no se contradice. La gente que dice que se contradice es porque no saben estudiar el contexto. Y la mejor forma de estudiar la Biblia es estudiando el original, definitivamente. Así que cuando yo abro la Biblia, yo lo abro con expectativa de escuchar la voz de Dios. Pero también hago mi trabajo de estudiarla porque ella es la fuente de la sabiduría de Dios, del creador del universo. Pero aparte también, encuentro aquí el plan que Dios tiene con toda la raza humana, de que decidió hacerlo a través de Israel, sí, pero no porque Israel es la perfecta. Al contrario, si tú ves el pueblo de Israel, Dios mío, de hecho, cuando construyeron el templo tan bello y hermoso, el templo se tuvo que restaurar
No, porque no le dieron mantenimiento físico. El deterioro del templo fue por el deterioro moral. La idolatría destruyó el templo. Así que el pueblo hebreo, que hoy conocemos como el pueblo judío, no es nada perfecto. Dios usa gente imperfecta. Dios usó estos autores imperfectos. Vuelvo y te digo, hermano, estos autores que fueron guiados por la mano de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos lo milagroso, la intervención divina de las escrituras. Bueno, Dios mío, ¿por qué me metí por aquí? Quizá vamos al resumen de los temas de esta parashá. Quizá y comienza con el censo. Yo le dije a Moisés, necesito que hagas un censo del pueblo, ¿ok? Así que la narrativa de esta porción comienza con el censo, ¿ok? Luego continúa toda la narrativa de esta porción con la mención del medio ciclo. Y la primera vez que aparece en la Biblia lo que se llama el medio ciclo, el half shekel, el medio ciclo. Y es importante yo entrar un poquito en detalle. Mira, hermano, aquí tengo un medio ciclo, mira, de Israel, de uno de mis viajes de Israel, medio ciclo, ¿ok? Y esta moneda tenía un propósito y voy a entrar en ella ya mismo. Así que seguimos con la narrativa. De repente Dios ahora le pide al pueblo que se prepare para construir estos muebles que ya previamente Dios le había dado a Moisés el diseño. Así que del censo, de Dios pedir el medio ciclo, ahora entonces comenzamos a ver el tema del lavacro de bronce, la confección del aceite sagrado, que había una receta, no se podía repetir, nadie podía usar este aceite, era solamente para los profetas y para los reyes. Por eso es que hay un texto de la Biblia que dice que no lo puedes poner sobre carne humana, o sea, lo que quiere decir es que tiene un uso específico para ungir reyes y profetas. Y luego la introducción habla acerca del Shabbat como señal del convenio, y habla luego entonces acerca de la renovación del pacto, la gloria restaurada, está la revelación poderosa que Moisés tuvo de los 13 atributos. Moisés, cuando está en la presencia del Señor, es marcado por un brillo y tiene que ponerse un velo porque el brillo era tan fuerte que cuando él salía de estar reunido con el Señor, el pueblo de Israel no podía mirar el rostro de Moisés. Así que todas estas narrativas, todas estas historias están dentro de esta parashá. Ahora, tengo aquí un documento, se llama Taryag Mitvot. Y esto es lo que utilizamos básicamente no es lo único. Los judíos se dieron a la tarea de buscar cuáles mandamientos hay en la Biblia, porque no solamente son 10 mandamientos. Se comenzó con los 10 mandamientos. Acuérdate que cuando Dios le da los mandamientos al pueblo, el sonido del shofar y los mandamientos y todo lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, fue de gran impacto para los hebreos. Se asustaron y le dijeron a Moisés, por favor, habla con el Señor, esto no está fácil, que el Señor te dé a ti el resto de los mandamientos, si es que ahí va, y después tú nos lo das a nosotros, pero estamos muy impactados por lo que está ocurriendo. Así que en Deuteronomio aparece este relato, y entonces en el capítulo 24 aparece de Éxodo que Moisés sube y recibe todos los demás mandamientos. Tradicionalmente, escuchen esto bien, tradicionalmente se establece de que hay 613 mandamientos. Algunos dicen que hay más, algunos dicen que hay menos, pero yo siempre parto de aquí
parto de aquí, de que estoy de acuerdo con todas las interpretaciones, no estoy de acuerdo con todas, pero es un punto de partida y nos ayuda, ¿ok? Pero quiero compartir con ustedes algunos de los mandamientos que hay en esta porción llamado Ki Tisa. Ahora, en esta parashá encontramos 10 mandamientos. No lo voy a explicar todos, ¿verdad? Pero sí para mí lo más importante. Ok, cuando abrimos la Biblia, encontramos rápidamente ya el primero y para mí el más importante de esta sección. Y se encuentra, y como ya ustedes saben, tengo mis anotaciones aquí en mi computadora, en Éxodo 30:13, que dice, todo varón de 20 años en adelante debe entregar medio ciclo al Señor cuando fuera contado. Ni rico daba más, ni el pobre daba menos. Y esto es importante porque lo que estamos recibiendo un mensaje de parte del Todopoderoso de que para Dios todos son iguales y para Dios todos pueden obedecer el mandamiento, ¿ok? Y entonces, pero esto es algo muy, muy importante y que tenemos que resaltar. Que el hombre tenía que tener 20 años, eran los hombres que se contaban, ni los niños ni las mujeres se contaban. Y lo que se contaba era cuando elevaban el medio shekel. Claro está, en aquel entonces todavía no estaba las monedas, era el peso, así que era el peso en plata. Así que cuando se elevaba, se contaban las manos que estaban, no contaban las personas. Y Dios tenía prohibido, y haciendo un estudio acerca de los censos, Dios no quería que contaran las personas porque se podía pensar de que era alimentando el ego del rey y que el rey estaba contando para él sus soldados, su pueblo, y este es el pueblo de Dios. Entonces, para evitar estas cosas y mantener todo en el contexto de la gloria de Dios, simplemente se contaba los medios shekel. Cada persona traía medio shekel. Así que la cantidad de medio shekel era igual a la cantidad de caballeros de 20 años en adelante. ¿Ok? Ahorita entramos un poquito más en detalle. Luego encontramos en esta porción el mandamiento de lavarse las manos en el lavacro. El lavacro de bronce era un mueble que estaba en la parte exterior, lo que se llama el azará o el atrio exterior del tabernáculo. El tabernáculo era un templo movible que ellos habían construido por mandato del Señor, lugar donde estaba la presencia del Señor. Este templo movible, ellos lo montaban, lo desmontaban, era como una carpa, y no fue hasta cuando llegaron a la tierra prometida que entonces se convierte esa carpa movible, ese templo movible, en lo que se llama el templo de Jerusalén. Ok, habiendo dicho eso, estaba este mueble sagrado, y este mueble sagrado tenía el propósito de proveer el agua. Allí había agua para lavarse las manos y los pies. Los sacerdotes, toda la mañana, antes de comenzar sus labores de recibir los animales y las ofrendas y los sacrificios del pueblo de Israel y presentarlo al Señor, antes de hacer esta labor tan honorable y tan sagrada, tenían que lavarse las manos. Lavarse las manos representa purificación. Y al ellos lavarse las manos y purificarse antes de servir, era la forma de ellos respetar lo que estaban haciendo, elevar lo que estaban haciendo. Por eso es que hoy en día, en la tradición judía, cuando se celebra el día de reposo, el Shabbat, muchas tradiciones enseñan la importancia de lavarse las manos antes de orar por el pan. Porque se está reconociendo el momento sagrado. Se está reconociendo de que lo que estamos haciendo es acercándonos a Dios, subiendo a la presencia del Señor. Algo que era un mandamiento para los sacerdotes, pero a través de la tradición, el pueblo lo adoptó en sus prácticas litúrgicas y tradicionales. Otro mandamiento que aparece, ese es un segundo mandamiento, y eso aparece en Éxodo capítulo 30, del 19 al 21.
Am, Otro mandamiento que aparece era el mandamiento de cómo la receta, vamos a poner así, la receta del aceite y el mandamiento de que este aceite no se puede usar, se llama el aceite sagrado. El aceite, el ungir a un rey, el ungir a un profeta, era parte de un protocolo público que llevaba el siguiente mensaje: Dios está endosando a esta persona. O sea, no había ninguna magia en el aceite, simplemente tenía un mensaje. El simbolismo del aceite dependía del mensaje, y el mensaje es: Dios está endosando a esta persona para el oficio, sea para el oficio de rey o para el oficio de profeta. Y había una fórmula exclusiva, ¿ok? Y esta fórmula exclusiva, con una especie exclusiva, Éxodo capítulo 30, verso 25, no se podía plagiar, ¿ok? Porque era algo exclusivo. Es otro de los mandamientos. Otro mandamiento que aparece también en Éxodo 30, 32, es que ese aceite era exclusivo para reyes y sacerdotes. Perdón, reyes y profetas. Y perdona que como que me turbé un poquito aquí. En el caso de los sacerdotes, se ungieron los primeros sacerdotes, ¿ok? Los demás sacerdotes, como era una línea de familia, padre, que era Aarón y sus hijos, y todos los demás sacerdotes de la misma línea levítica, ellos heredaban la unción, ¿ok? De hecho, heredaban, en el caso del sumo sacerdote, la misma ropa que estaba ungida, ¿ok? Eso es una parte. Estudiaremos un poquito más cuando entremos en el libro de Números y de Levítico. Pero básicamente el aceite se usaba para reyes y para profetas. Y eso que quede muy claro dentro de lo que es el uso. En el Nuevo Testamento vemos que, por ejemplo, en el libro de Jacob, de Santiago, la gente ungían a los enfermos, pero no era la misma, no es la misma aceite. Este aceite, esta fórmula, esta receta no se podía copiar porque esta era un aceite exclusivo para este uso de ungir profetas y de ungir reyes. En todas las casas había aceite. El aceite se usaba para tanto para la cocina como para higiene, como para propósitos asépticos. Aceite se usaba para cuando tú recibes una visita. El aceite era como para limpiar sus manos, los pies. Y el aceite se usaba también entonces para los enfermos. Así que, pero era un aceite normal, era el aceite que se extrae del olivo normal, ¿ok? También como combustible. Ok, otro mandamiento que encontramos en esta porción era también el incienso. El incienso también tenía una receta y se confeccionaba con una especie específica, al igual que la receta para confeccionar el aceite también no se podía reproducir. Era algo único para uso del templo, ¿ok? Y no se podía usar para reproducir para uso personal. Tú no podías confeccionarlo y tener ese incienso en tu casa. Eso pertenecía al templo. Esto es lo que hacía, hermano, que elevaba a un estatus, tanto religioso, cultural como espiritual, este aceite en particular y este incienso particular, ¿ok? Y esto era pues bien importante observar esto. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, verso 37. También la prohibición a la idolatría es otro mandamiento que aparece aquí. También Éxodo 34 del 12 al 15, no participar del ofrecido a los ídolos. Y esto es bien importante, hermano, porque cuando leemos, especialmente aquí en el Taryag Mitvot, donde se explica mucho de los mandamientos en el contexto judío, te lleva hasta el extremo de cuidado con quien tú comes. Y esto es algo que me puse a pensar. Cuidado con quien tú comes. Y yo sé que en el tiempo de Yeshua comía con los pecadores y se juntaba con los pecadores.
Pero aquí hay algo interesante que tenemos que entender. Yeshua no se contaminaba en términos culturales y espirituales y religiosos. ¿Ves? Este mandamiento es importante porque hay gente que son débiles. Y si tú estás comenzando en tu caminar con el Señor, claro que yo te recomiendo que te apartes un tiempo. Apártete y métete con Dios. Apártete y estudia la Escritura. Porque posiblemente vas a tener amistades y hasta familiares que quizás no están en la misma temporada tuya. Quizás yo lo estoy hablando a alguien que está en una temporada de renovación espiritual, de acercarse al Señor. Y tú tienes que juntarte con gente que están en esa misma temporada, porque si no lo haces, lo que vas a hacer es que vas a apagar el fuego que el Espíritu Santo encendió en tu vida. ¿Ve? Y va a desenfocarte y va a comenzar a contaminar y a diluir tu enfoque. ¿Okay? Y esto es bien importante y esa es una de las aplicaciones que encontramos en este libro que habla acerca de cómo aplicar estos mandamientos. ¿Ok? Así que seguimos hacia adelante. Tengo mucho que compartir con ustedes. El medio shekel, fíjate, cuando el Señor lo pide, bien interesante, y quería compartir esto con ustedes, porque el medio shekel comenzó, y escuche todo bien, con el propósito de presentarlo en el proceso del censo. Pero, una vez que se presentaba, se entregaba a Moisés y a los funcionarios del tabernáculo para comenzar a construir específicamente las bases del tabernáculo. Acuérdate que el tabernáculo se comenzó a recibir ofrendas desde que estudiamos desde el capítulo 24 para acá, la parashá llamada Terumá, contribuciones, y pieles, madera, toda clase de metales, pero específicamente esta plata, específicamente era para la base. Fíjate que plata lo que representa en la Biblia es redención. Redención lo que significa es el precio que se paga para que usted sea propiedad del que paga, del que da el precio, ¿ok? Así que esto es muy interesante porque cuando el Señor está pidiendo el medio ciclo, nos preguntamos en el momento, conociendo a Dios, o estamos en el proceso de conocer a Dios, que cuando Él dice una cosa, es eso y más. Cuando Él pide una cosa, es eso y más. ¿Realmente el medio shekel era solamente para financiar la construcción del tabernáculo, la base? ¿O era para darle un sentido adicional y único al proceso del censo? Dado de que en el antiguo Medio Oriente hacer un censo, como el día de hoy, era algo rutinario. Sin embargo, nos damos cuenta a través de las escrituras que el censo tenía la marca del Dios cuyo propósito e intención está más profundo de lo que nosotros pensamos. Lo que yo llamo la sabiduría de Dios escondida en sus mandamientos. Así que aproximadamente para el año 1446, 1440 a.C., por ahí más o menos, como dicen los académicos, que sale por hebreo de Egipto, es que está ocurriendo este evento de la solicitud del medio shekel. Éxodo capítulo 30, versos del 12 al 13, es donde aparece que dice, y voy a leer aquí, que lo tengo aquí en mi Biblia, cuando tomes el número de los hijos de Israel, cuando tomes el número o cuando hagas el censo de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate por su persona cuando los cuentes. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo, medio shekel, conforme al ciclo del santuario. Así que no era un impuesto, tenía básicamente tres funciones. Número uno,
redención, redimir la vida. Eso quiere decir que el que no lo daba, estaba exponiéndose a que Dios lo considerara como un ingrato, un rebelde, y le iba a ir mal. ¿Ok? Pero también Dios quería que cada hombre, representando y conectando a su familia, participara en la construcción del tabernáculo. Y porque la construcción del tabernáculo era la base desde donde Dios iba a proteger y a redimir y a mantener a Israel bajo cobertura. Y ahí es donde comenzamos a ver que el medio shekel no es que el hombre de la casa o ese caballero de 20 años en adelante estaba comprando la bendición de Dios, sino que en su proceder de obediencia y diligencia estaba creando méritos que Dios ahora reconoce para que el hombre participe en el proceso de crecimiento espiritual, en el proceso de la bendición del campamento. Oye, hermano, Dios estaba ayudando al hombre a sentirse digno. Es importante, hermano. La dignidad del ser humano. O sea, un hombre tirado en la esquina y Dios dándole todo, dándole todo, dándole todo. Si tú no conoces cómo el ser humano responde a recibir todo, no solamente lo estás malcriando, hay algo que se llama la dignidad humana. Y el hecho de que el hombre que traía el medio shekel fuese aprobado por Dios en su gestión de obediencia, eso nada más edificaba al hombre. No construía su ego a nivel de cultivar la arrogancia, sino que hacía que el hombre sintiera: soy capaz de obedecer a Dios, soy capaz de obedecer, soy capaz de oír la voz de Dios. Y esto es algo muy profundo y muy importante cuando hablamos acerca del propósito del medio shekel, porque Dios le está pidiendo. Porque Dios, Él tiene contado las plumas de cada ave. Él tiene contado los pelos nuestros. Si Dios quisiera algo en la tierra, Él no lo pediría a nosotros. Sin embargo, al pedirlo a nosotros, nosotros decimos: wow, pedímelo a mí. Y ahí es donde Dios está tramando con la dignidad del ser humano. Porque eran esclavos. Y ahora Dios está construyendo esa dignidad, restaurando esa dignidad y con los mandamientos dándole identidad. Interesante, ¿ok? El segundo propósito era el de redimirlos y protegerlos de cualquier plaga. Porque veamos después en la historia con David, de hacer mal el censo era abrir la puerta a una maldición y venía plaga. Y el tercero, que era el propósito más práctico, era el de financiar la construcción del tabernáculo. Fíjate qué cosa interesante, hermano. En el antiguo Medio Oriente, si usted estudia bien la mentalidad del antiguo Medio Oriente, cuando el rey contaba a las personas, era como contando personas que eran de él. Así que si en Moisés o cualquier rey hacía un censo, en la mentalidad del antiguo Medio Oriente era como si ese rey estuviera diciendo: este es mío, este es mío, este es mío, y el Señor estaría mirando quién es tuyo. Por eso es que el Señor con mucha cautela le da este mandamiento, para evitar que el hombre creyera que la gente que estaba contando era de él, y por el otro lado, para ministrar la restauración de la dignidad de este pueblo, que está en una transición de esclavos a esta única transición a ser representante del Dios del cielo. Así que, básicamente, en términos prácticos, se comienza a pedir el medio shekel, ahí se me cayó ahí, con el propósito de la construcción del tabernáculo.
Luego, entonces, se comienza a construir el santuario. Éxodo capítulo 38, después lo vemos. Y voy a leer la cita, lo tengo por aquí. Y fue la plata de los censados de la congregación, 100 talentos, 1775 ciclos. De los 100 talentos de plata fundió la base del santuario. Así que el dinero del medio ciclo se utilizó para las bases del santuario. Así que el santuario descansa sobre una base de plata que significa redención. La función de la mediación de los sacerdotes y la presencia del Señor es mantener redimida al pueblo del Señor, mantener al pueblo del Señor en este único estatus. Le pertenecemos al Dios que pagó el precio de sacarnos de Egipto. Ahora, el mismo medio shekel comenzó a evolucionar, porque si se pedía el medio shekel y se traía después, siempre en esta época, antes de la celebración de Pesaj, si ya se construyó el santuario, ahora ¿para qué lo vamos a usar? Así que para el tiempo de los reyes, lo que se llama el periodo monárquico, el año 1000 antes de Cristo hasta el 586, 87 antes de Cristo, entonces ese medio shekel, que antes se usaba para la construcción, ahora se usa para el mantenimiento del templo. ¿Ok? Y eso lo podemos encontrar en 2 de Reyes, capítulo 12. Usted lee capítulo 12 completo. Ahora, el pueblo experimenta un exilio. Los judíos o las tribus del sur se van para Babilonia, las tribus del norte se esparcen a través de Asiria por toda la tierra. Pero cuando regresan, después del exilio, ya en el siglo IV antes de Cristo, Nehemías capítulo 10 nos dice que entonces parte de ese ciclo se impuso como si fuera así un impuesto, pero para sostener el templo, Luego, para el tiempo de Cristo, y después, y para el tiempo del templo, desde el siglo III hasta ya finales del primer siglo, entonces se cobraba sistemáticamente antes de Pesaj, y se usaba para los sacrificios que se hacían todos los días, lo que se llama la ofrenda tamid. Se sacrificaba cordero por la mañana, cordero por la tarde, y el mantenimiento de los sacerdotes se usaba para el mantenimiento del templo, para todos estos propósitos. Para el tiempo de Yeshua, se usaba para todas estas cosas, y en la Biblia hay una porción donde vemos la confirmación de este dato histórico, y lo tengo aquí también, lo que yo llamo el medio ciclo en los evangelios. Mateo 17:24, a ver si usted se acuerda. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Ve? Los 2 dracmas era aproximadamente el medio ciclo. Ahora, quiero leerles de aquí, déjame abrir mi Biblia aquí, Mateo 17, verso 24. Toda la narrativa es del 24 al 27, pero quiero leer específicamente aquí el verso 27. Yeshua viene y dice: ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es aproximadamente 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Ok? Así que lo que estamos viendo aquí, hermano, con esta narrativa de los evangelios, es que este medio ciclo, y siguió evolucionando hasta ser el impuesto del templo, como ya estamos viendo, estaba vigente y los judíos adultos lo pagaban. ¿Ok? Ahora, en el año 70, Roma destruye el templo y destruye a Jerusalén. Ahora, no destruyeron el sistema económico y de impuestos del medio ciclo. Lo que hicieron fue que redirigieron este impuesto
y lo convierten en lo que la historia nos dice el fiscus judaico. Y lo utilizan para financiar el sistema de adoración del dios Júpiter del templo de los romanos. Qué horrible, qué humillación, hermano. Esto nos pone a pensar, hermano. Ponte a pensar. Un medio siglo que comenzó para la construcción de la base del tabernáculo. Un medio siglo que tiene un significado legal y espiritual para el hebreo. Que el hebreo, cuando escucha a Dios diciéndole que cada hombre de 20 años en adelante se presente delante de mí, donde Dios está trabajando con el hombre, un hombre que era esclavo, ahora se está viendo como una persona útil, una persona que Dios dice, dependo de ti, vamos a trabajar juntos. Dios ahora está restaurando y sanando la dignidad del hebreo, de esclavo a reyes y sacerdotes, de esclavo a representante del Dios de Israel, el creador del cielo y la tierra. Hermano, esto es grande. Y no solamente eso. Junto con los mandamientos, Dios comienza ahora a construir la identidad del hebreo, quién tú eres. Los mandamientos comienzan a construir en este pueblo la identidad. Así que el medio shekel ayuda al hebreo a restaurar su dignidad como ser humano y junto con todos los demás mandamientos, identidad. Pero a través del santuario, a través del tabernáculo, vemos a los sacerdotes en su ejercicio de mediación a favor del pueblo, también manteniendo un balance espiritual, manteniendo la protección de Dios sobre el pueblo. De repente la historia nos dice que lo que comenzó siendo una conexión con Dios, lo que comenzó siendo una respuesta de obediencia de parte del ser humano a Dios, termina ahora siendo el dinero que se usa para adorar a los dioses de Roma. Así que cierro con esto, hermano. Todos entendemos lo que es transición y transformación. Tú no eres el mismo. Dios ha estado trabajando con tu vida, sanando tu dignidad y revelándote o construyendo en ti identidad como hijo de Dios, como hijo del Dios de Israel. Y comenzamos bien dándole a Dios el medio shekel, dándole a Dios lo que Él nos pide, viviendo en obediencia. Y de repente nos desviamos y permitimos que la idolatría nos desenfocara. Y ahora nuestro medio shekel, nuestra vida, lo que Dios está pidiendo a nosotros, se lo estamos dejando al mundo. Se lo estamos dejando a Júpiter. Estamos ahora sirviendo a dioses ajenos. Amado, según la tradición judía, las veces que Jerusalén y el templo fueron destruidos fue por una sola razón: idolatría. Por tener corazón malo. ¿Y cuántas veces nosotros sacamos al Dios de Israel de su lugar y ponemos otra cosa? Nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestra familia. Donde va Dios, déjalo ahí. Si tú dejas a Dios donde Dios tiene que estar, en el trono, todo lo demás, el campamento de Israel, tendrá la bendición de su cobertura y su protección. Amado, espero que esta parashá les haya ayudado. Espero que haya sido un mensaje para ustedes. No tengan temor de presentarse ante el Señor y darle a Dios lo que le pertenece. Tu vida, lo que tienes, lo que eres. No tengan temor. Aún en los momentos más difíciles. Comienza con cosas sencillas. Como cada 7 días presentarte ante el Todopoderoso en el Shabbat, en la congregación. Y si no te estás congregando, busca un lugar donde te enseñen el Evangelio y donde te enseñen la bendita Torá del Todopoderoso Dios de Israel. Y preséntate allí, que Dios te hará bien.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti. Nos veremos en la próxima. Shalom.